capitales o en las principales ciudades, y pues por lo que ven pues vamos muy bien. Hemos sido recibidos con un enorme cariño, entusiasmo, energía. Es hermoso cómo se vuelca el pueblo de México con la transformación. ¿Qué más? Bueno, los estados que hemos visitado: Ciudad de México, Chihuahua, Jalisco, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Campeche, Morelos, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Eso por un lado. En segundo lugar, platicarles los proyectos que vamos a hacer con Rocío en Veracruz. Carreteras: Tuxpan-Tantoyuca, Pánuco-Tampico, ya le está haciendo el presidente. Vamos a apoyar a Rocío en un libramiento de Córdoba a Orizaba y en un distribuidor vial para la entrada al puerto de Veracruz, que son obras indispensables para la conectividad y movilidad en Veracruz. Esto es parte de lo que yo llamo República próspera y conectada. Dividimos en 14 puntos nuestro proyecto de nación. En total son 100 puntos, son 14 ejes, y le llamamos desde República Democrática, República Conectada, República de y para las mujeres. Son las repúblicas dentro de la República Mexicana, ese es el nombre que incorporamos. Y por otro lado, lo anuncié también en el Zócalo de la Ciudad de México, vamos a impulsar la petroquímica en nuestro país. Es algo que inició el presidente, pero hay que consolidar, en particular pues aquí en Coatzacoalcos y Minatitlán, por supuesto el complejo de Cozoleacaque para amoníaco, y Cangrejera y Morelos para etileno principalmente. Hace pues unos 15 años, yo creo, ¿no? Por primera vez vine con Rocío a esta zona. Ella me mostró cómo durante el periodo del llamado Milagro Mexicano había un vínculo entre Pemex y las empresas privadas. Uno de esos ejemplos es Coatzacoalcos y Minatitlán, toda esta zona. Es decir, la producción de la petroquímica y al mismo tiempo de los fertilizantes, cómo se vinculaba con otras empresas químicas en la misma zona que eran privadas. De tal manera que estamos hablando de potenciar Pemex, no solamente en la producción de hidrocarburos, sino también Pemex en la producción de la petroquímica, para el campo mexicano y para el desarrollo de la industria química en nuestro país, de todo el sector de la industria química. Vamos a recuperar esto. Ya el presidente inició, pero nosotros lo vamos a consolidar. De esa manera apoyaremos a los trabajadores y trabajadoras petroleras y, por supuesto, todo el desarrollo que implica el potenciar una industria tan importante como la petroquímica, que es potenciadora de muchas otras, o la de amoníaco, de fertilizantes, que también es potenciadora del campo mexicano. Estos son los proyectos que tenemos para el estado de Veracruz y pues muy contenta porque somos 2 mujeres que vamos a gobernar este mismo año Veracruz y la presidencia de la República. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muy buenos días. Iniciamos esta sesión de medios con Notisur, Marcos Teruel. Adelante. Gracias, Marcos. López Chao. Sí, levante la mano para… Ahí está. Bueno, buenos días, bienvenida doctora Gilberto López Chao del diario Notisur y Olmeca TV. Pues nos entusiasma mucho que está aquí, pero nos gustaría, de ganar la presidencia de la República, y nos interesó mucho el tema de la petroquímica, en esta región sur, desde hace 33 años, con la llegada de Rafael Beberido a Pemex Petroquímica, y de lo que se acordará muy bien Rocío Nale, se inició una etapa de desvinculación, abandono y total entreguismo de la industria petroquímica al sector privado con los anteriores gobiernos. Nos gustaría que ampliara un poco este tema y sobre todo las propuestas específicas para el desarrollo, la economía y el empleo en el sur de Veracruz. Sí, todo el periodo neoliberal con la privatización
al principio escondida de Pemex y después abierta a partir de la reforma del 2013, tuvo lo que yo podría considerar, casi le podemos poner el nombre de tragedias de la industria en México. Porque no estamos de acuerdo en la privatización, pero si la privatización hubiera llevado por lo menos a potenciar una industria, pues hubiera tenido una justificación. El caso de fertilizantes y petroquímica, pues es una tragedia porque se privatizó y después se abandonó. O sea, lo que era Fertimex en México, que producía prácticamente todos los fertilizantes para nuestro país, y el propio campo mexicano, donde éramos autosuficientes en muchísimos productos, se abandonó el campo y con ello, o se abandonó la producción de fertilizantes y con ello el campo mexicano. Hoy somos dependientes de muchísimos productos. Presidente ha avanzado, pero hay que avanzar más. Estuve ahora en Campeche, en Tabasco, y hablamos, por ejemplo, de la producción de arroz. En el caso de Campeche y Tabasco hay zonas muy importantes que pueden potenciar la producción de arroz, que hoy prácticamente se importa todo el arroz en nuestro país. Entonces, la producción de fertilizantes, pues evidentemente potencia el desarrollo del campo en México. Y al mismo tiempo, la petroquímica, pues es lo mismo. La petroquímica y su vínculo, eso es simbiótico, es potenciador la petroquímica nacional, en el sentido de que no solamente fortalece a Pemex y la producción de lo que se llamó la petroquímica básica, malamente la verdad, porque esa división entre petroquímica básica y secundaria que le hicieron para privatizar generó muchos problemas, pero lo que hoy se llama la petroquímica básica, pues está íntimamente ligada con todo lo que significa toda la producción de plásticos y de básicos para el desarrollo del país. Entonces, esta zona, Coatzacoalcos, Minatitlán, se va a potenciar nuevamente con la producción de fertilizantes y de petroquímica. Muchas gracias, doctora. Nada más una pregunta más. El diario El País, un diario crítico de la Cuarta Transformación, publica hoy una encuesta donde le dan un 90% de posibilidades de ganar la presidencia de México. ¿Qué comentario nos puede hacer al respecto? Pues yo diría que es 100% de posibilidades. Continuamos con Samantha Ortega, Albavisión, Canal 13. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Samantha Ortega de Canal 13 del Grupo Albavisión. Doctora, me gustaría preguntarle actualmente cómo ve la situación en este proceso electoral, a estas alturas del proceso, respecto a la seguridad en todo el país. Lo mencioné la primera semana porque sabía que es un tema que iba a plantearse durante toda la campaña. Quisiera plantearlo en 3 niveles. 1, el presidente de la República ha logrado, porque es falsa esta idea de que todo está creciendo respecto al 2018, es falsa. Particularmente en homicidio doloso, por ejemplo, el presidente logró estabilizar y comenzar a disminuir el homicidio doloso en el país, que quizá es el delito que muestra la violencia que se desató a partir de la guerra contra el narco de Felipe Calderón. Entonces hay una tendencia ya hacia la baja. Cuando nosotros lleguemos, el objetivo es acelerar esa tendencia para disminuir todavía más los homicidios dolosos. ¿Cuáles son los ejes centrales de la seguridad? Hay esta crítica que se hace al presidente en donde dolosamente se dice el presidente propuso abrazos a los delincuentes. Es falsa. Es abrazos a la población, abrazos a las y a los jóvenes, es generar justicia social en nuestro país, darle acceso a derechos a los jóvenes que eviten que se vinculen con las bandas delictivas. A la delincuencia pues es cero impunidad. Si ustedes ven cada 15 días que el presidente hace su presentación de los resultados de seguridad, la primera sección que presenta siempre se llama cero impunidad. Y allí se habla de detenciones,
de desarticulación de bandas delictivas, de confiscaciones de droga, en fin. Entonces nosotros vamos a fortalecer las dos áreas, la atención a las causas. Tenemos una propuesta muy ambiciosa para la educación pública en el país, de más preparatorias, más universidades, gratuidad en todos los niveles, además de otros programas para las y los jóvenes. Está Jóvenes Construyendo el Futuro, que lo vamos a mantener, pero vamos a hacer un programa que se llama Jóvenes Unen a México, que nos permita sacar a los jóvenes de la delincuencia y incorporarlos a actividades no solo productivas, sino de cultura, de deporte. Lo hice en la Ciudad de México. Es un programa que llamamos en su momento Jóvenes Unen al Barrio, y ahora le vamos a llamar Jóvenes Unen a México. Y por otro lado, pues es avanzar en la cero impunidad. ¿Cómo se avanza en la cero impunidad? Fortaleciendo la coordinación, la consolidación de la Guardia Nacional y la coordinación entre la Guardia Nacional, las policías estatales, las fiscalías estatales, la Fiscalía General de la República. Yo planteé que vamos a invitar al Fiscal General de la República al Gabinete de Seguridad. Eso no le quita su autonomía, sino que sencillamente potencia la coordinación y al mismo tiempo pues la reforma al Poder Judicial y la coordinación con el Poder Judicial. Estaba leyendo ayer, antier, de una persona de la delincuencia organizada que le acaban de dar un amparo. O sea, ¿cómo? La construcción de la paz, la disminución de la inseguridad también es un asunto del Poder Judicial. No solo le corresponde al Ejecutivo, le corresponde a las fiscalías que hacen las carpetas de investigación y al Poder Judicial, que no debe dar amparos a los delincuentes, particularmente delincuentes que se han detenido, que sabemos que son cabezas de delincuencia organizada, y al mismo tiempo, ¿quién emite así se dice, obsequia una orden de aprehensión? Pues el Poder Judicial. Entonces, es una coordinación y al mismo tiempo que todos los poderes trabajen para avanzar en la seguridad del país. Muy bien, gracias, doctora. Si me permite, una segunda pregunta es con respecto a la sequía. Se prevé que para este año pues se aumente con respecto al año anterior. Saber cuál sería o cuáles serían sus propuestas para lograr pues que esto no golpee tanto, sobre todo en los estados al norte del país. Sí, estamos trabajando en lo que llamamos el Plan Nacional Hídrico. Tiene dos ejes. Uno es, o tres digamos, uno es el uso eficiente del agua. 77% del agua en el país se va para riego y solamente 10% está tecnificado. Entonces, uno de los ejes centrales de la política de agua y además de aumentar la productividad en el campo es la tecnificación del riego agrícola. Segundo, necesitamos modificar la ley de aguas, porque en la ley está establecido que se pueden transferir las concesiones, los derechos, y tenemos que generar un consenso. No se trata de imponerle nada a nadie, pero así como está la ley de aguas, parece un tema administrativo y no un tema de un cuidado de un recurso. Además, esto se dio en la época de Salinas, que en realidad fortaleció la privatización del agua, que es un recurso nacional y además un recurso escaso hoy. Entonces tenemos que modificar la ley. Y por otro lado, obras estratégicas para el abastecimiento de agua, que hay una serie de obras ya planteadas, pero lo queremos presentar de manera integral. Gracias. Continuamos con Saida Chiñas, la Super Q y la jornada. Gracias. Sí, muy buenos días. Preguntarle, bueno, estamos nosotros en el Istmo Norte y justamente una de las cosas que… Pues, me faltó Coatzacoalcos. Así es. Una de las cosas que el puerto. La gente pues quiere saber es justamente cómo se le va a dar continuidad a este proyecto del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que si bien hubo mucha obra del lado de Oaxaca, vimos poca en el lado de Coatzacoalcos. Y por el otro lado, otro de los reclamos de los empresarios es justamente el tema de las carreteras. La carretera federal 180 pues está muy dañada, la autopista que va desde Acayucan hasta Nuevo Teapan está rebasada
Y bueno, pues si dentro de este proyecto que usted tiene de carreteras están incluidos esto, además de un libramiento ferroviario, porque actualmente Sí. pues todo lo que pasa, lo que se genera y que sale por tren desde la industria pasa por el puente Coatzacoalcos 1, que ya tiene pues muchísimos años en uso. Gracias. Sí, vamos a potenciar el corredor interoceánico. Aquí faltó mencionar que el puerto de Coatzacoalcos tiene que ampliarse, es parte del proyecto, que no solamente genere las virtudes que tendría o que tiene pasar mercancía del Pacífico al Golfo, con el interoceánico como una alternativa al Canal de Panamá, sino también los 12 polos de bienestar que planteó el presidente de la República. Son 12 porque hay en Oaxaca, en Chiapas y en Veracruz. En efecto, hay una parte importante del interoceánico que hay que mejorar. Ayer hablé en Tabasco de que tiene que tener su liga hacia Tabasco, que la vamos a hacer también. Entonces, es un proyecto estratégico para el país para los siguientes años. No es una obra pública de un sexenio, es un proyecto estratégico de desarrollo de Oaxaca, Veracruz y todo el sureste de México. Entonces lo vamos a continuar y a fortalecer. Y parte del desarrollo de carreteras ya lo vamos a platicar con Rocío, en particular las que mencioné son, digamos, estratégicas y lo que desde mis recorridos estuve escuchando. Gracias. Continuamos con el Heraldo de Coatzacoalcos, José Luis Pérez Negrón Patiño. Adelante. Que por cierto, espérame, aprovecho un segundo, disculpen. Se ha dado esta idea y además ayer vi un artículo ahí en El País de que no nos interesa hablar con los empresarios, nada más falso. Aquí justamente cuando vine la última vez a Veracruz tuvimos una reunión muy importante donde hablamos desde la seguridad en las carreteras, lo que significa la infraestructura y muchos otros temas con empresarios muy importantes de Veracruz, desde grandes empresarios hasta medianos, y tuve una reunión también con pequeños empresarios. Entonces nos vamos a seguir reuniendo con empresarios y por supuesto que para nosotros es importante. Gracias, doctora. Adelante, José Luis. Gracias. Doctora Sheinbaum, bienvenida nuevamente al sur de Veracruz. Soy José Luis Pérez Negrón, director del Heraldo de Coatzacoalcos. Estará usted el día de hoy en dos eventos muy importantes en Minatitlán y Coatzacoalcos de cara a la ciudadanía. Esta región es de vocación petrolera. Seguramente los petroleros que dependen directamente de la economía de Pemex y miles de familias que de manera indirecta dependen de ello, estarán muy atentas de su discurso. Es tiempo de contrastes en las propuestas de quienes aspiran a ser presidentes de la República. Después de haber escuchado un anuncio de la otra candidata, del cierre de 2 refinerías, de favorecerle el voto ciudadano en los 6 primeros meses de gobierno, esto no hizo más que prender un foco rojo al interior del sector petrolero. Miles de familias, no solamente quienes trabajan en las refinerías, sino en general en todas las empresas, de los complejos petroquímicos particularmente, que aquí están 4 de ellos asentados. En ese sentido, ¿qué pueden esperar tanto los petroleros como los ciudadanos en general de su discurso en estos 2 eventos? Me dio mucho gusto ver plasmado en su proyecto de gobierno los 100 puntos que dio a conocer el 1 de marzo en su arranque de campaña, algo que yo le planteé en noviembre del año pasado que usted vino a la región, el futuro de la petroquímica. Creo que esa pregunta está respondida ampliamente, pero yo esperaría que hubiera mucho énfasis en eso, en sus discursos el día de hoy. Una segunda pregunta tiene que ver con el corredor interoceánico. Después del boom petrolero de los 80s y 90s en esta región, el empleo ha estado deprimido, la derrama económica. Sin embargo, este proyecto insignia del gobierno federal pues viene a plantear una posibilidad de crecimiento, desarrollo, derrama económica. En ese sentido, el puerto de Coatzacoalcos prácticamente está saturado. Habrá mucha demanda de servicios portuarios. Hay una alternativa en el puerto de Nanchital que tiene 3 muelles, que está muy cercano a Coatzacoalcos. ¿Qué posibilidades hay de incorporar este puerto en el desarrollo, en el proyecto
del corredor interoceánico. Por cierto, mañana usted dará a conocer, regresándome al tema de la petroquímica, dará a conocer un plan de república soberana y con energía en la Ciudad de México. Y pues también preguntarle si nos puede anticipar algo de lo que usted va a anunciar ahí. Muchas gracias por su atención. Sí. Mañana es 18 de marzo, aniversario de la expropiación petrolera. Y es un buen momento aquí en Coatzacoalcos y Minatitlán para hablar de lo que significa el fortalecimiento de Pemex y en general de todo el sector energético en nuestro país. Son dos visiones. Yo lo he dicho, una visión es continuar con la transformación y la otra es regresar a la corrupción del pasado, no hay otra. Corrupción del pasado, pues aquí se puede observar en las regiones petroleras. Les voy a dar un ejemplo. Fox y Calderón, los mayores ingresos petroleros, incluso mayores que en la época de López Portillo. El barril de petróleo, $107 por barril. La producción de petróleo y la sobreexplotación de Cantarell que hicieron de manera irresponsable, llegaron a producir 3.2 millones de barriles de petróleo diarios, prácticamente todo exportación, porque al mismo tiempo abandonaron la refinación. Los mayores excedentes petroleros, porque estaba a $107 el barril, y en el presupuesto de egresos estaba sobre $75 el barril. Billones de pesos. ¿Dónde están esos billones de pesos? Crecimiento de los altos servidores públicos, porque ni siquiera de burócratas, o no lo digo en sentido peyorativo, sino de trabajadores del Estado, sino de altos servidores públicos. ¿De qué obra nos acordamos de Fox? Una obra, díganme. Una que recordemos. ¿De qué nos acordamos de alguna obra de Calderón? La barda de la refinería. Es de lo que nos acordamos. ¿Dónde quedó ese recurso? La estela de luz. El monumento a la corrupción, que quedó ahí lamentablemente en la Ciudad de México. Entonces, por eso digo ¿qué se quiere? ¿Regresar al pasado de corrupción, de privilegios, de cierre de refinerías, de privatización del sector energético en nuestro país? ¿O queremos continuar con el renacimiento de México? Y el renacimiento de México también significa el fortalecimiento de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad, también la inversión privada, porque nosotros nunca hemos estado en contra de la inversión privada, estamos en contra de la corrupción, que es distinto. Entonces, en el caso de Pemex, pues hay que fortalecer lo que ya hizo Rocío y lo que se ha hecho con Pemex. Antier me mandaron las emisiones de la refinería de Cadereyta, porque las pedí por escrito, si me podían enviar el informe de las emisiones de Cadereyta. Están por debajo de la norma. Por supuesto hay que acompañar a los habitantes de la zona metropolitana de Monterrey para poder tener mejor calidad del aire. Pero esta ocurrencia de cerrar refinerías, pues es una ocurrencia. Como el otro día dije, allá hay ocurrencias, aquí ciencia con conciencia. Esa es la gran diferencia entre los dos proyectos. Entonces, la petroquímica, pues evidentemente se tiene que rescatar, renacer. Ya inició el presidente y la producción de fertilizantes, y lo vamos a continuar porque es para el bien del país, de nuestra soberanía y también de la iniciativa privada. Gracias, doctora. Adelante, TV Azteca Veracruz, José Antonio Hidalgo. ¿Qué tal, doctora? Muy buenos días. Antonio Hidalgo de TV Azteca. Precisamente ayer comentaba por su recorrido en Villahermosa que pues iba a dar todo el apoyo al sur, ¿no? Coatzacoalcos principalmente pues tiene zona industrial, zona portuaria, vías ferroviarias, un corredor, y bueno, no se ha notado un cambio en cuanto a infraestructura, ¿no? ¿Tiene algún plan, algún proyecto, ¿no? Algún compromiso con los coatzacoalqueños?
Y también una segunda pregunta sobre la Guardia Nacional, ¿no? ¿Le va a dar continuidad? Pero recordemos el caso, ¿no?, que pasó allá en el norte del país con los chicos ahogados. ¿Va a haber algunos cambios positivos, ¿no?, para que mejore el sistema de la Guardia Nacional? Sí. En el primer caso, yo hablo, si ustedes van al evento o a los 2 eventos de hoy, yo hablo de continuidad, consolidación y seguir avanzando con la transformación. Continuidad porque vamos a mantener los principios de la transformación, consolidación porque vamos a consolidar los proyectos y los programas sociales que hoy son derechos del presidente, y avanzar con la transformación porque vamos a generar proyectos nuevos dentro de la transformación, de la cuarta transformación. El interoceánico ya está, faltan probablemente algunos libramientos que nos permitan ir todavía más rápido, y en Salina Cruz se hizo el rompeolas y hay que fortalecer el puerto. Eso se va a hacer, ya lo anunció el presidente, con inversión pública y privada. Y en el caso de Coatzacoalcos igual, que no contesté la otra pregunta, hay que ampliar el puerto de Coatzacoalcos, porque el objetivo es que ese interoceánico, ese corredor del Istmo, pues sea un potenciador del desarrollo nacional. Entonces, ahora son obras estratégicas, el Tren Maya, la refinería Olmeca en Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, el interoceánico, y nos va a tocar consolidar esos proyectos. Continuamos con Imagen del Golfo y Diario del Istmo, Junio Escobar. Doctora, buenos días. Para preguntarle con respecto a qué debe hacerse para que lleguen empresas de North Shoring, y también qué papel va a jugar en eso el gasoducto Puerta al Sureste que está construyéndose por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Sí, estamos trabajando, a lo mejor lo podemos venir a presentar, con un equipo que le llamamos Desarrollo Regional y Relocalización de Empresas. Nuestro objetivo es que, así como hay 12 polos vinculados con el interoceánico, generemos otros polos de desarrollo con bienestar en el país, que reconozcan la vocación de las distintas regiones en México. Hay regiones que tienen agua, hay regiones que tienen menos agua, hay regiones que tienen ciertos recursos naturales, hay regiones que tienen otros recursos naturales. Entonces, nuestro objetivo es generar polos de inversión industrial, extranjera y nacional, el desarrollo de infraestructura y al mismo tiempo todo lo que está alrededor de una infraestructura o de un desarrollo industrial. Nosotros queremos que las y los trabajadores tengan buenos salarios, que tengan acceso a salud, que tengan acceso a educación, a la infraestructura necesaria para el desarrollo con bienestar. Esto lo estamos trabajando incluso con grupos de empresarios en nuestro país que nos permitan, a partir de que lleguemos, generar estos polos de bienestar. Y evidentemente Veracruz pues tiene agua, tiene, dependiendo de la región, distintas vocaciones, y el objetivo pues es ampliarlo. Ahora, el gasoducto pues es muy importante para todo el sureste. Están construyéndose, pues Rocío como secretaria de Energía lo puede explicar de mejor manera, lástima que no puede estar aquí arriba, pero están construyéndose 2 plantas de ciclo combinado en Yucatán. El ciclo combinado pues usa gas natural, entonces para eso y otros desarrollos industriales está el gasoducto, la electricidad, el Tren Maya, no solamente como tren de pasajeros, sino como tren de carga. Entonces es un proyecto de desarrollo estratégico para las siguientes décadas en nuestro país. Bueno, preguntarle también cómo va el proyecto de la CFE Puerta del Sureste y qué beneficios cree que traerá a Coatzacoalcos. Bueno, es lo mismo, es decir, esta sinergia que tiene o que existe hoy entre CFE y Pemex, que hay que potenciarla, y la sinergia con otras inversiones privadas, pues es indispensable. Ya se dio en México en una época. Lo que pasa es que se abandonó por un asunto ideológico y de corrupción. Ya demostramos que eso no sirve.
Entonces hay que continuar con la transformación para potenciar el desarrollo nacional. Gracias. Arturo Pavón, chapucero, también nos acompaña. Gracias, Arturo, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Para preguntarle, hoy, ya cambiando un poquito el tema, ya dentro de lo que es la carrera electoral, hoy empiezan debates en la Ciudad de México. Con su experiencia, doctora, ¿cuál sería el consejo que le da a Clara Brugada? No necesita consejos, ella es buenísima, buenísima. Hay una idea que está planteando que vale la pena comentarlo. El PRIAN, fíjense nada más, es el PRIAN. Ellos les da vergüenza decir que son del PRI y del PAN. De hecho, si se fijan ahora, resulta que son ciudadanos. No, ellos son el PRI y el PAN los que quieren regresar por sus fueros. Hay esta idea que están planteando de que la ciudad está muy mal, como la idea de que el país está muy mal. Yo dejé la ciudad con la mayor inversión extranjera directa, con crecimiento económico, con turismo, con mejor transporte público. Ahora pues hay un problema con el Cutzamala porque tiene menos agua, pero hicimos una inversión muy importante que la ciudad, si no hubiéramos hecho esas inversiones, hoy estaría sufriendo todavía más por el tema del agua. Hay libertades, hay democracia, la seguridad disminuyó. Ahora resulta que los alcaldes de oposición lograron la seguridad. Pues si en la ciudad hay mando único, entonces a Clara le va a ir muy bien en el debate, y también a nuestra compañera Claudia en Jalisco les va a ir muy bien. No tienen nada que ofrecer. Ellos ya gobernaron en el pasado y gobernaron mal, nunca cumplieron con sus promesas. Entonces la ciudad pues va a tener una excelentísima, buenísima jefa de gobierno, Clara Brugada. En una segunda pregunta, hemos visto durante el recorrido que hay mucha gente de la tercera edad que se acerca a usted, gente de la tercera edad que se acerca con una esperanza que a lo mejor siempre tuvieron, pero nunca les fue satisfecha hasta ahora con el gobierno del presidente López Obrador. ¿Qué les diría usted a estas personas de la tercera edad dentro de su gobierno ya? Pues que siempre vamos a estar con ellos. De verdad es que o sea, imagínense que ahora resulta que el PRIAN dice que ellos siempre estuvieron de acuerdo con los programas sociales. Ahí afortunadamente Fox siempre muestra la realidad a través de sus redes sociales, porque eso es lo que realmente piensan. Lo que pasa es que, claro, si dijeran que están en contra de los programas sociales, pues todavía tendríamos 50 puntos de diferencia en las encuestas. El PAN votó en contra del apoyo a niños y niñas en la Ciudad de México, en el Congreso de la Ciudad. Los diputados del PAN votaron en contra de la pensión universal a adultos mayores. Pues no es un asunto de una persona, ellos son un proyecto que quiere regresar al pasado. Y la verdad es que las y los adultos mayores pues, no solo están agradecidos, sino hay un reconocimiento al proyecto. Les conté el otro día una anécdota, la repito aquí, que en Puerto Progreso, en Yucatán, se acercaron dos parejas de adultos mayores a mí, me dijeron, no, querían tomarse una foto y me dijeron, es que le queremos platicar que nosotros votamos por el PAN en el 2018 y el presidente López Obrador nos abrió los ojos, no nos perdemos una mañanera y hoy todo va a ser por Morena. Entonces hay un reconocimiento del proyecto de transformación, del trabajo del presidente y de cómo vamos a avanzar con la transformación. Continuamos con Enrique Méndez, La Jornada Nacional. Doctora, buenos días. La otra tarde en Ciudad del Carmen decía usted que están los ojos del mundo puestos en México por el proceso electoral, pero también
No, dije que están los ojos puestos en México por, Sí, las virtudes de la transformación. por este avance que hay de la derecha en otros países, pero que pues hay una conciencia popular sobre lo que se quiere en esta elección. Yo le pregunto, ¿usted ve, sin embargo, que hay más allá de una intención, un cierto interés de la derecha o de la ultraderecha por influir en el proceso? Y se lo pregunto porque ya ve que hace unos días estuvo aquí una diputada del Partido Popular tratando de, bueno, no tratando, sino interviniendo en la política nacional. ¿Ve usted esa intención, ese interés? Y también preguntarle si a través de Morena ha habido una solicitud de una declaración al Partido Popular o una solicitud para que no continúen con esta política. Sí. Pues claro que hay intención de ellos. El asunto es qué tanto impactan en nuestro país. La declaración de esta diputada pues es increíble porque es una mujer que hasta defendió los regímenes autoritarios en Sudamérica. Ahora, esa es su posición. El problema es cómo la apoya Calderón, Fox y toda la derecha en México. O sea, la usan a ella como vocero, como vocera. Entonces, ¿cómo una persona de ultraderecha que ha votado con Vox, del PP, la quieren usar como vocera en México para venirnos a decir a las y los mexicanos que el país está muy mal, o querer hacer una idea internacional de que el país está muy mal? Yo lo he dicho, claro que hay regiones en el país que requieren todavía mayor intervención para la seguridad, pero hay avances. Entonces, es que ya no tienen voceros aquí con credibilidad, vamos a ponerle entre comillas. A ver, Calderón vocero de Xochitl. No, pues está difícil, ¿no? Fox vocero de Xochitl. No, pues también está difícil. Ahora los que apoyan ahí al candidato en la ciudad, ¿cómo se llama? No el candidato. Cordero, Javier Lozano. ¿Quién más? Díganme, un vocero con credibilidad en México de ellos. Krill. Las senadoras, ¿no? Está Kenia López. O sea, ¿qué credibilidad tienen? Entonces traen a alguien con credibilidad, entre comillas, pero que viene a decirle a las y a los mexicanos algo que pues alguien le dijo al oído que ocurría en México. Afortunadamente, por cierto, yo hice un llamado al respeto del presidente de España y de inmediato contestaron que no había sido una intervención en contra de las elecciones en México, aunque ellos, el PRIAN, quiso aparecer como que hubiera sido una intervención del presidente de España en contra de las elecciones. Y también hubo un comunicado de la Internacional Socialista, que es grupo internacional en donde pertenece el PRI y el PSOE, en donde dijeron que tenían confianza en el gobierno de México. Entonces están buscando voceros internacionales, pero no les da. O esta campaña que se ha demostrado que, por cierto, muy mal del INE, de que dijo que no va a investigar los bots famosos en contra nuestra en la red X, pues ya se demostró que vienen de cuentas que no son de México, la gran mayoría. Entonces no les va a funcionar, no les va a funcionar. Ok, gracias. Pues más bien yo creo que es suficiente con el comunicado que hizo la Internacional Socialista, porque fue en el marco de esa reunión y aparte, pues yo creo que el pueblo de México sabe. Gracias. Y finalmente aquí nuestros compañeros de prensa local, por favor, adelante y finalizamos con ustedes. Hola, muy buenos días. Les saluda Ramiro Mollinedo Falconi de la agencia Noticias Ahora 3030.
Claudia Sheinbaum, muchas gracias por estar en el sur de Veracruz. Y como habitante del sur de Veracruz, como periodista, mi pregunta es la siguiente. Esta zona, junto con Campeche y el resto del país del sur sureste, es netamente agrícola, pero es netamente petrolera. Los petroleros se preguntan, ¿va a haber despidos en la administración de Claudia Sheinbaum? ¿Se va a reforzar la refinería General Lázaro Cárdenas de Minatitlán? ¿Se va a reforzar la planta productiva de Petróleos Mexicanos? ¿Va a haber despidos o no con Claudia? Pues claro ¿Qué que va a no. hacer Claudia Sheinbaum para traer mayores inversiones al país y garantizar a los inversionistas, sin duda alguna, la seguridad que tanto reclama nuestro país? Decirle, señora candidata, que no voltee tan solo al sur de Veracruz, que vea al sur de Veracruz y que apoye a Rocío Nale, que va a ser nuestra gobernadora, para que en el sur de Veracruz no tan solo aterricen inversiones, que aterricen mejores carreteras, que aterricen inversiones como lo que usted ha señalado para el norte de nuestro estado. El sur de Veracruz lo necesita y eso es lo que quiero preguntarle. ¿Qué va a haber para Veracruz Sur y qué va a haber para el país y qué va a haber para los petroleros? Gracias, buenos días. Pues creo que no va a haber despidos para empezar. Vamos a apoyar a Pemex y evidentemente a sus trabajadores y trabajadoras. Vamos a ser un gran equipo con Rocío. Ya lo somos desde hace tantos años, pues imagínense ahora que vamos a estar en la presidencia y en la gobernatura de Veracruz. Vamos a trabajar de la mano para ayudar a Veracruz. ¿Se va a crear el tren entre Veracruz y México? Me había comentado. Ah, sí. Bueno, gracias por recordármelo. Estamos con las carreteras. Tren México, Puebla, Veracruz. Ese es. Y de este bonito lugar que hizo el señor presidente Andrés Manuel López Obrador de lo que es el Tren Maya, habrá una interconexión entre, ahora sí, ¿cómo es? Entre el interoceánico y el Tren Maya, sí. ¿Qué mensaje para los veracruzanos para este 2 de junio, presidenta? Pues que nos va a ir muy bien con Rocío. Es una mujer honesta, trabajadora, capaz de hacer una refinería y además una gran política. Ella fue coordinadora parlamentaria de Morena, la primera coordinadora parlamentaria de Morena, y hizo un trabajo extraordinario. Así que confiamos en Rocío, queremos a Rocío y queremos a Veracruz, queremos a Rocío y confiamos en Rocío. Listo, gracias, muy buenos a días. todos y a Damos todas. por finalizada la rueda de prensa y nos vemos en el meeting. Muchísimas gracias por Gracias. acompañarnos. Gracias. Sí, gracias. Mi propuesta